En esta oportunidad estoy reemplazando a, a mi querido amigo y hermano don Luis Muñoz, y también hace interesantes conferencias, también lectura y comentarios. Y este reemplazo que estoy haciendo es producto de que él tuvo un problema de tipo familiar y no va a estar en esta oportunidad con ustedes. Para su reemplazo, me he permitido seleccionar una lección mensual del estudiante del mes de julio de 1971. Y el tema es la Lemuria y la actualidad. Entonces, para poder comprender bien esta lección, ¿cierto? Voy a hacer una analogía en relación, una analogía previa antes de hacer la lectura, ¿cierto? Y esa analogía tiene que ver mucho con nuestra carta natal. Y cuando nosotros levantamos una carta natal, estamos viendo la reencarnación actual, pero no se piense que esa reencarnación actual es la única, sino que vienen innumerables experiencias que ha tenido la persona, que lo hace, como se llama, rica en experiencias, como se llama, del pasado, experiencias del pasado que se manifiestan en la carta natal para el presente y para a través del presente trabajar para el futuro, porque no hay otro modo, no habría otro modo. Entonces, hay que hacer algunas consideraciones generales también antes de partir con lo que yo les he planteado, que es muy importante para nosotros y en forma muy personal, el pasado, cómo estamos en el presente, cuáles son las herramientas que tenemos que usar para poder avanzar para el futuro, ¿cierto? Y no volverlo, y no estar siempre en un círculo. Entonces, el tema es interesante porque habla de la Lemuria. Y la Lemuria, los que han estudiado el concepto de los sacros del cosmos, y han estudiado a Rudolf Stein y Max Endel, por ejemplo, la Lemuria es la historia ¿cómo se llama?, del pueblo, tengo entendido, del tercero o cuarto, la cuarta raíz del periodo terrestre, en la cual, en la última revolución del periodo terrestre, se manifiesta, como se llama, la oleada humana, porque la primera revolución, segunda y tercera, prácticamente éramos animales, hombres animales, que no teníamos conciencia. Entonces es un paso muy importante, el paso, como se llama, de, de- de la tercera revolución del periodo terrestre a la cuarta, porque ahí empiezan a aparecer, como se llama, nuestra oleada. Quería manifestar que este tema está en la website, o sea, en la web, y una de las personas que se ha leído mucho de este tema es, ¿cómo se llama? Es el señor Wes Scott Elliott, que tiene un libro que se puede bajar por, la- por internet. Y el libro se llama Historia de la Lemuria y de la Atlántida. Y los otros que pueden también leer son los escritos de un libro del Rosacruz
Rudolstein, que yo siempre lo menciono, porque resulta que a mí me ha pedido, o sea, me ha despertado el interés, porque los mismos Rosacruces lo han hablado de este señor en su historia. Entonces, bajo esa premisa, vamos a leer entonces nuestro escrito. Voy a hacer pequeños intervalos para que los que se han olvidado de algunas cosas que dice la lección se vuelvan a recordar. Dice, la memoria y la actualidad. Uno de los interesantes resultados de leer varias referencias sobre un tema es descubrir la relación entre varias afirmaciones concernientes al tema. Por ejemplo, al confrontar las referencias bajo la época lemúrica, la referencia bajo la época lemúrica, nos encontramos con un hecho muy interesante, a saber que la aliada de vida humana adquirió muchas cosas que ahora damos por descontadas. Antes de este tiempo de nuestra evolución, no recordábamos nada de nuestras experiencias diarias. Sufríamos penosísimos dolor, abre paréntesis, por concentrar nuestra atención en el más denso del mundo físico, cierre paréntesis. Estamos hablando del mundo de Lemurio. Pero cuando esto hubo pasado, no retuvimos memoria de ella. Se puede pensar que esto era una bendición, pero ¿cómo podíamos aprender por experiencia de continuar esta amnesia? Todavía tenemos una vaga memoria subconsciente de estos primitivos días de violentos impactos que imprimieron el dolor sobre nuestros cerebros cuando sufrimos en la actualidad. Es más probable que recordemos nuestras experiencias dolorosas más que las felices, o por lo menos hablemos de hablemos de ella más. La facultad de imaginación registró primera memoria germinal y a través de ella se formuló la primera idea del bien y del mal. Ahí apareció el bien y el mal. Como la imaginación opera a través del femenino de la naturaleza, los ecos que funcionaban en un cuerpo de mujer se convirtieron en los precursores de la cultura, el proceso de la refinación. Aparte, cuando vivimos en Lemuria no tuvimos ojos, no los necesitábamos. Realmente entonces, ya que nuestra conciencia estaba enfocada en los mundos espirituales. Pero como respuesta al plan evolucionario de Dios para nosotros, comenzamos a trabajar sobre dos puntos sensitivos de la cabeza que estaban comenzando a reaccionar a la luz del sol, cuando brillaba nebulosamente a través de la atmósfera ígnea, o sea, de fuego. Se llegó a eones. Eones es una expresión indeterminada de tiempo, es una unidad de tiempo. Por lo tanto, muchos de los antiguos hablan de los eones. Es una unidad de tiempo espiritual. Se llevó a eones producir la vista que tanto apreciamos. En realidad, hasta casi al final de la época adelante. La última parte de cualquier época o revolución es rica en principios. Las primeras partes se dedicaban a la recapitulación
y a la elección del trabajo realizado hasta un nivel superior, a preparar los vehículos para el siguiente paso en nuestra jornada hacia la completa unión consciente con nuestro Creador. En la última parte de la época lemúrica, la humanidad era pura e inocente. Estaba a cargo de ángeles guardianes que la guiaron en todos los pasos de su desarrollo. Todavía tenemos personas que quieren tener un ángel guardián en quien apoyarnos, pero como estudiantes ocultos, nosotros nos oponemos a esta idea, porque uno de los requisitos del crecimiento anímico o espiritual es la capacidad de arreglarnos solos, de hacer decisiones y de aceptar nuestras responsabilidades. En ese tiempo, sin embargo, el hombre no tenía mente, pero no la necesitaba porque no había decisiones que hacer. Su tierra era un paraíso. Tuvo que hacerse una preparación para suplir una avenida en el futuro cuerpo físico por medio de la cual pudiera controlar el ego, entre paréntesis el espíritu, cuando el espíritu planetario de Marte retiró su influencia, el hierro, y pudo ser usado libremente por la humanidad. Recuérdense que la cuarta revolución del periodo terrestre, las tres y media revoluciones corresponden a a Marte, y las otras y media revoluciones, perdón, los tres primeros globos corresponden a Marte y los otros tres y medio corresponden a Mercurio. Vuelvo a repetir, cuando el espíritu planetario de Marte retiró su influencia, el hierro pudo ser usado libremente por la humanidad. Es la base de la existencia separada, la sangre. Y sin él la sangre roja y productora de calor habría sido un imposible. Como esta sangre caliente y roja era un requisito futuro, el ego, siempre bajo la dirección de los seres superiores, aprendió cómo desarrollar este ahora maravilloso fluido. Nuestras vidas están de tal manera dominadas, están de tal manera dominadas por nuestro cuerpo deseado en la actualidad, que es difícil imaginarse vivir sin esta fuerza impelente. Cualquier nueva facultad es construida de un modo extremadamente lento. Eso es importante, queridos hermanos, siempre lo recalco. Nuestros estudios no piense que son ¿cómo se llama? En cortoplacistas, que yo llamo. Si son extremadamente lentos, incluso millones de años. Pero mientras la desarrollamos, a la vez aprendemos cómo usarla. Cuando llegue el tiempo en que sepamos cómo usarla adecuadamente, va a ser tan parte de nosotros que su uso deviene automáticamente, como por ejemplo nuestro cuerpo vital y ciertas funciones del cuerpo deseo. Recuerdo que el deseo todavía está en proceso de construcción, no es el definitivo todavía. Pero el cuerpo deseo fue cultivado en la época lemúrica y desde nuestro punto de vista evolucionario no lo hemos tenido por mucho tiempo. Todavía tenemos mucho que hacer para cambiar nuestros deseos egoístas en aspiraciones espirituales.
Este cuerpo deseo dio a la humanidad el primer impulso de actuar independientemente de los dictados de su ángel guardián, y eso suministró un incentivo de actuar por iniciativa propia. Mediante su uso aprendió a ser astuta para ejercitar la región, para ejercitar la recién adquirida facultad en la única forma de que conocía. Durante el estado de cristalización de la época hiperbórea, que es la anterior a la lemúrica, cuando el hombre en formación era semejante a la planta, el cuerpo físico era parecido al de muchas plantas en cuanto a que, se reproducía a sí mismo y creaba un nuevo ser. Pero más tarde, en la época lemúrica, cuando se hizo necesario que la evolución del hombre tuviese un instrumento de pensamiento y lenguaje para permitirle expresarse a sí mismo, la mitad de su fuerza creadora fue apartada con el propósito de construir con ella una laringe y un cerebro. La laringe fue adquirida mientras el cuerpo denso era encorvado. Hay algunos gráficos que sale que éramos a través como un especie de círculo dentro del cuerpo, de cabeza y pies en la forma de saco ya descrita, que es todavía la forma de embrión humano. Cuando el cuerpo denso se enderezó y anduvo derecho, parte del órgano creador permaneció en la parte superior del cuerpo denso y posteriormente se convirtió en laringe. Por favor, tomen nota de eso. Por esto es por lo que por esto es por lo que un grupo de humanidad retiene la polaridad negativa o femenina para la procreación, en tanto que la otra tiene la positiva o masculina. Sin embargo, debe entenderse que habría sido imposible dividir a la humanidad en sexos por un tiempo si la fuerza creadora del espíritu no fuese bipolar, o sea, dual. Esta fuerza creadora dual es usada en toda magia y se expresa a sí mismo como voluntad e imaginación. Durante la época lemúrica fue cuando los ángeles rebeldes, guiados por Lucifer, decidieron usar a la humanidad para obtener conocimiento suficiente con el fin de hacer un esfuerzo final de reunirse con su propia oleada de vida. Y esto da para mucho, porque todavía están presentes los ángeles luciféricos. He explicado yo varias veces esta situación. Los luciféricos comandados por Lucifer y Arimán son los que manejan muchos aspectos de nuestra vida actual. Uno actuando sobre la parte, una actuando sobre el mundo del pensamiento y el otro actuando sobre el mundo del deseo. El hombre tenía una conciencia pictórica interna y los luciféricos no tuvieron dificultad para manifestarse a esta conciencia interna con el objeto de hacerle consciente en su forma exterior. Le enseñaron cómo crear nuevos cuerpos sin la mediación de los ángeles, la jerarquía a cargo de la generación. O sea, se introdujeron en nuestro estado de evolución. Y aquí está uno de los grandes misterios que la gente poco entiende, y a medida que estamos nosotros en esta escuela,
se debe entender por qué vino el Cristo a dar un impulso crístico a nuestra humanidad. La primera raza fue creada durante esta época. Esto ocurrió cuando tuvo lugar una división en el cuerpo de Zeus con el objeto de suministrar alguna materia de Zeus más elevada para para dar las personas que estaban listas para dar este paso. Fueron llamados el pueblo escogido, capaz de aceptar una nueva enseñanza y una nueva porción menor de esto se convirtió en la simiente de las 7 razas atlánticas, el pueblo escogido de la Atlántida. A la luz de lo que precede, sentimos curiosidad por nuestro presente trabajo. Obviamente estamos formando algo que facilitará nuestro progreso espiritual. Más gente nos dice que cómo trabajar con el plan evolucionario. Así es que revisémoslo por un momento. Los 2 éteres superiores del cuerpo vital están siendo acumulados mediante el ritual y la repetición de tipo espiritual, ¿cierto? O sea, el ritual del día domingo y los rituales que conocen, ¿cierto? Y repetirlos también. Y leer textos espirituales. Eso es importante, leerlo. Porque resulta de que el cuerpo vital tiene una cierta vibración. Y los libros, en que ustedes no crean, los libros tienen vibraciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee un libro, está leyendo cosas espirituales y está en comunión con el mundo, el espíritu divino, ¿cierto? Y el mundo del espíritu divino, de ahí provienen las vibraciones del Cristo. Esto no está especificado, lo estoy incorporando yo. Todo acto reiterado hace fuerte impacto y se convierte en parte de estos éteres que serán el vehículo del alma. La humanidad alcanzará esta meta a través de la devoción en un ideal superior, ¿cierto? El ideal del amor, ¿cierto? Es uno de los ideales que nosotros siempre hablamos, el servicio a los demás, otro más, y así, etcétera, etcétera. El alma misma es una intrincada mezcla del alma emocional, que es el extracto del cuerpo de Zeus, y el alma intelectual, que es contraída del cuerpo vital, y el alma consciente, que es el extracto del cuerpo denso. Una buena forma de comenzar es aprender a servir, simplemente porque eso es lo correcto que hagamos. Con esta actividad no siempre es comprendida. Puede ser útil puede ser útil una breve definición. Todos nosotros servimos a alguien alguna vez, pero el factor determinante entre el servicio en egoísta, entre paréntesis, altruista, y el servicio egoísta es el motivo. Un servidor puede hacer una obra benéfica y con todo tener su propia razón egoísta para hacerlo. No se olviden que siempre este proceso no es tan fácil como se cree. Hay muchas consideraciones que hay que tomar con respecto al servicio. Si puede ser con fines egoístas
o altruista. ¿Por qué? Porque va acompañado por una definición que se llama intención. Pero ¿cómo se forma el alma? Tiene que haber algún crecimiento, por supuesto, con el fin de acumular el oro espiritual. El servicio, no importa cuán pequeño, debe hacerse y solamente para beneficiar a otra persona. Si es necesario un tiempo de prueba y se nos pide más de lo que creemos que podemos hacer, cobremos, cobremos ánimo y corremos y recordemos a Job acerca de quien dijo el Señor: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. El Señor estaba tan seguro que Job, que dio permiso a Satán de tentarle hasta el límite. Nosotros como principiantes no somos tentados hasta ese grado, pero si nos ponemos a aprender la clase de servicio que Cristo espera de nosotros, el fundamento de nuestra vida espiritual puede ser edificado sobre una roca y nosotros también saldremos airosos. El espacio entre el cuerpo espirituario y la glándula pineal a su tiempo será llenado con el fuego espíritu espinal cuando sirvamos y meditemos sobre la gloria de nuestro Padre Celestial. Esta es una parte esencial del trabajo que se necesita hacer para dar el siguiente paso en nuestro progreso hacia la unión con Dios final. Bueno, queridos hermanos, una lección, la perdonar, un poquito larga salió, porque tuve muchas pausas para explicar algunas cosas que no están en la lección, pero deja mucho contenido, deja mucho residuo, ¿cierto? Deja, como dice la Cábala, deja muchas huellas en nosotros, ¿cierto? Pero lo más importante es que ustedes mismos, especialmente los nuevos, se den cuenta si es el rayo que corresponde a ustedes. Y la mejor manera para saber el rayo en que cada uno estamos es cuando da el servicio bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Y uno siente un gozo porque uno pertenece a un rayo. Puede pertenecer al rayo de la devoción, al rayo del intelectualismo, el rayo del arte. Nuestra escuela no entrega los rayos. Los rayos no están en la astrología, ¿cierto? Hay que pesquisarlo y hay que ustedes mismos ubicarlos. Búsquenlo y lo van a encontrar. Un fuerte abrazo a todos y estaremos en la próxima. Muchas gracias.